Génesis capítulo. Vamos a ver 3 escrituras, me perdonan que lo pueda tener así, hermano. 3 escrituras para que la palabra dice que 2 o 3 testigos conte todo asunto. Génesis 13:5. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: en el nombre de Jesucristo. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, y de los pastores y del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Oiga bien, el cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vamos a más atrásito, en el capítulo 12 de Génesis. Voy a leer un versículo. Génesis 12, más atrásito. Verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Verso 16, 6:16. Una pregunta dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me serás hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Perdónenme, paren eso cuando me echó un... Bueno, oren por mí, hermano. Amado Dios, Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este momento, Padre, por estos minutos que vamos a estar aquí delante de tu presencia. Yo solo te pido, Padre, en esta mañana que tomes el control, Padre amado, que seas tú en esta mañana ayudándonos a todos aquí. Unos minutos vamos a estar aquí hablando de la palabra, hablando de lo que usted quiere que hablemos. Ayúdanos en esta mañana, unos minutos aquí, Señor, que tu palabra sea la que nos mueva a nuestros corazones, nos ayude, Padre, en esta mañana, porque es la palabra el alimento para ese hombre interior. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos en esta mañana, estos cuerpos que se cansan, estos cuerpos se incomodan cuando viene la calor. Señor, ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo se lo pido, Padre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Siéntense, hermano. Entonces, verdad, hoy voy a hablar de esto en esta mañana. Voy a hablar de este tema, hermano. Ya lo hemos hablado varias veces. Lo hemos hablado. El tema es: la palabra de Dios llama a una total. La palabra de Dios llama a una separación total de la incredulidad. La palabra de Dios nos llama a una separación total de la incredulidad. Ese es el tema en esta mañana, ¿verdad? Ese es el tema. La palabra de Dios nos llama a una total separación de la incredulidad, ¿verdad? Y ustedes saben qué es incredulidad. Ustedes saben qué es incredulidad. Incredulidad es no creer la palabra, ¿verdad? Desobedecer la palabra. Eso es incredulidad. Pero Dios aquí nos llama
a una total separación de la incredulidad, ¿verdad? De la incredulidad. La escritura que leímos en Génesis capítulo 13, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí se dan cuenta ustedes, ¿verdad? Que Lot y Abraham, ¿verdad? Que Lot y Abraham tuvieron una separación entre ellos. Recuerden que Lot, ¿verdad? Dice el profeta, Lot era un hombre, un cristiano de esos cristianos que son tibios. Y a él le gustaba, ¿verdad? Tener. Sí, amén. A Lot le gustaba lo bueno, sí, ¿verdad? Adelante, según sus ojos, a Lot le gustaba lo mejor. Hubo una decisión allí que le dijo Abraham, ¿verdad? A Lot, separémonos, porque ya no podemos estar, ¿verdad? Ve tú, dice, le dijo Abraham a Lot, ¿verdad? En el verso 9, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí, le dijo Abraham, ¿verdad? A Lot. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. cierto. Habían dos caminos, Sí, amén. ¿verdad? Y había una decisión que tomar. Amén. Abraham que había tomado la decisión de separarse de su sobrino, porque Lot era el sobrino de Abraham. Entonces ya había tomado la decisión de separarse, pero puso a Abraham como un buen hombre, un buen siervo de Dios, puso que escogiera a Lot. Lot, ¿verdad? Él no iba a escoger la llanura, él no iba a escoger el desierto. Lot que escogió lo mejor. Él escogió toda aquella llanura, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, y dice que fue poniendo sus tiendas, dice que fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Pero dice que la palabra que los hombres de Sodoma eran malos. Sí, Verso 13, hermano, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. Oiga, si usted se da cuenta y lee bien ese versículo, se va a dar cuenta para dónde se fue Lot. Se fue a reunirse con los pecadores de Sodoma, siendo un cristiano. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Pueden ver usted entre líneas entonces que Dios requiere una total separación. Hablando de nosotros, Dios requiere una total separación. Si Dios nos ha sacado del mundo, si Dios nos ha llamado a su reino, si Dios nos ha llamado a que le sirvamos a Él, ¿qué es lo que quiere Dios entonces de nosotros? Una total separación de la incredulidad o de las cosas del mundo. Quiero decir, hermano, que Abraham no podía ser bendecido mientras no hubiera una separación aún de su parentela. Usted lee el verso que leímos allí, ¿verdad? El capítulo 12, el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, porque todavía era Abraham, no era Abraham, sino Abraham, sin H, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Amén. ¿Qué quería hacer Dios con Abraham? Quería bendecirlo. Sí. Y eso es un tipo de nosotros, hermanos. Cuando Dios nos quiere bendecir, primero tenemos que separarnos de cosas que nos están estorbando en nuestra vida, en nuestro caminar. Si no, Dios nunca nos va a bendecir. Porque esa es la palabra. La escritura fue escrita, hermano, con revelación. Y la escritura usted tiene que leerla con revelación. Si Dios se lo dijo allá a Abraham que se fuera de su parentela, que dejara su familia, era porque Dios tenía un plan para Abraham. Sí, amén. Recuerde que él se llamaba Abraham, no se llamaba Abraham. Se llamaba Abraham, sin H. ¿Por qué? Porque Dios quería bendecir a Abraham. Él quería bendecirlo, ¿verdad? Y él había una promesa para Abraham. Porque él le dijo en el verso 2 del capítulo 12: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oiga bien, ahí estaba la promesa. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire qué promesa. Y le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No creen que esa palabra todavía está vigente? ¿No cree usted que nosotros, siendo la simiente de Abraham, si estamos ahí en la simiente de Abraham, somos benditos? Amén, así es. ¿Verdad? Porque la palabra de la promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluyéndola a usted en esta mañana, incluyéndola a usted. Usted va a ser bendito delante de Dios. Pero primero hay que apartarse de la incredulidad y de las cosas del mundo. Si no, usted nunca
del sol, como dice ese refrán. ¿Verdad que hay un refrán que así dice? Ve, yo nunca miro la luz del sol. Quiere decir que nunca reciben bendición. ¿Por qué? Porque todavía no hay una separación total de las cosas del mundo. Entonces Dios requiere una separación total de las cosas del mundo a nosotros como hijos de Dios. Yo creo que usted se califica como una hija y como un hijo de Dios. Yo creo que usted al venir a Cristo, esa es su calificación. Y le dice al diablo, diablo, yo soy una hija de Dios. Diablo, yo soy un hijo de Dios. Sí, amén. Pero el diablo sabe cada vuelta de nosotros también. El diablo sabe la vuelta que usted va a dar y la vuelta que usted da. Porque quiero decirle, hermano, en esta mañana, Dios nos mandó un guía. ¿Cuál es el guía para nosotros los hijos de Dios? El Espíritu Santo es el guía para nosotros. Y el Espíritu Santo le ordena a usted qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Si usted no le obedece al Espíritu Santo, que no haga lo que no dice la Biblia, usted tiene que obedecerle al Espíritu Santo. Porque si no, entonces le está obedeciendo al otro, al mal espíritu. El Espíritu Santo nos llama a una total separación de la incredulidad. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo nos llama a una total separación de la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Separación de Dios. No obedecerle a lo que Él dice en su palabra. Eso es incredulidad, separación de Dios, porque si usted no cree, entonces está separado de Dios. Si usted no cree en las ordenanzas de Dios, entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos separados de Dios. Y Él dijo en San Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si Él lo dijo, ese es un amén. Separados de Él, nada podemos hacer. No le van a salir bien las cosas a usted nunca. Separado de Dios no le van a salir nunca bien las cosas. Que Dios nos ayude. Toda la vida nos va a salir mal las cosas separados de Dios. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Una total separación de la incredulidad. ¿Verdad? Leímos ahí en 2 Corintios capítulo 6, ¿verdad? ¿Verdad? La escritura, cómo nos dice el Señor, ¿verdad? En el verso 17 y el verso del capítulo 6, por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Miren qué palabra. Apartados, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir en mi reino. Le agrego yo en mi reino, porque así es, ¿verdad? Cada persona que viene a Cristo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? Va a trabajar con Él. Cada persona que viene a Cristo, ¿verdad? Dios lo va enseñando el camino en la palabra. Cada persona que viene a Cristo, Dios le va enseñando cómo es que va a actuar, cómo es que va a andar en este camino. Porque si usted no se aparta de lo inmundo, Dios no lo puede recibir todavía. Puede ser un buen miembro aquí en la iglesia, pero si usted no se aparta de lo inmundo, como leímos allí, Dios no lo recibe. La ordenanza de Dios es que usted se aparte, que salgamos de ello, de las cosas del mundo. Y Él dice, y yo les voy a recibir. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Separación. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que allá en el libro de Génesis capítulo, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Dios hizo una separación. Dios hizo una separación. ¿Verdad? Porque capítulo 1 de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Pero qué hizo Dios? En Génesis, ¿verdad? Él empezó a separar la luz de las tinieblas. Porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden andar juntas. Tiene que haber una separación. ¿Y dónde están las tinieblas? Allá en el mundo. Allá están las tinieblas en el mundo. Usted, hermano, apenas sale de este pueblo, aún así en este pueblito. Si usted se vaya allá más abajito, más allá, usted va a ver que la gente anda en tinieblas, no puede ver la luz de Cristo. No la puede ver. Entonces, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? En su plan eterno, ¿qué hizo Dios? Él separó la luz de la
tinieblas. ¿Y qué dijo Dios en el verso 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué dijo Dios sea la luz? Porque tenía que separar la luz de las tinieblas. Él no podía usar la tierra mientras todo era mezclado. No podía. No podía mezclar él la luz con las tinieblas. Tenía que haber una separación. Entonces Dios empezó a trabajar desde allá, desde el principio. Y vio Dios, dice el verso 4, que la luz era buena. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Creen ustedes que la luz es buena? Sí, amén. La luz de Dios. La palabra es la luz. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios es la luz para nosotros guiarnos, para que no vayamos a cometer un error o tropezarnos en algo. Entonces la palabra de Dios es la luz para nosotros. Por eso Dios nos demanda allí, salir de ella, pueblo mío, para que no toquéis lo inmundo. ¿Y cuál es lo inmundo? Lo de allá afuera. A Dios no le gusta la mezcla, hermano. Dios quiere que nos separemos totalmente de las cosas del mundo. Hermano, pero si algo en el mundo, sí. Vosotros sois del mundo, pero no somos del mundo. Andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos un mundo nuevo, como nos cantaba el canto. Hay una tierra nueva. Pero ¿quiénes van a ir a esa tierra nueva? Los que se separan de las cosas de este mundo. Dios quiere una separación total, no a media, sino total. Usted siendo cristiano tiene que apartarse de todas las cosas, aunque lo critique, hermano, aunque lleve el vituperio. Mire, hermano, cuando yo acepté a Cristo, quiero decirle que mi familia se burló de mí. Mi familia se burló de mí cuando yo, ¿verdad?, acepté a Cristo. Una hermana me mandó a decir, y creo que lo he dicho, voy a estar rezando, dijo, para que Dios le quite eso de esa cabeza a mi hermano, para que vuelva a la religión. Oiga bien lo que me mandó a decir. Pero yo dije, Señor, si usted me llamó, usted aquí me va a tener. Otra prima me dijo, hoy me dijo, usted no va a aguantar, que usted es un gran borracho. Ya lo voy a ver el 24 bebiendo y aquí estoy por la gracia. Tengo 21 años, hermano, que Dios hasta aquí me ha sostenido. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí. Dios me ha ayudado y me ha separado. Y sigue trabajando conmigo. Porque quiero decirle, todavía me falta. Todavía me falta. Todavía nos falta a todos, hermanos. La hermana está empezando. Nosotros aquí, algunos llevan ya 20, 19 años, pero todavía nos falta todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar en las cosas que no hacemos bien. Dios nos está dando todavía la oportunidad que nos separemos de algunas cositas, que nosotros las vemos chiquitas, pero delante de Dios son grandes. Delante de Dios esas cosas, como lo dijo el mensaje el viernes, esas cosas, el viernes, sí fue, esas cositas le pueden obstaculizar la entrada allá a la boda del Cordero. Esa cosita que usted no vigila, que le esté estorbando a usted en su vida espiritual, esa cosita le puede ser un estorbo grande en este caminar y para llegar allá, donde Dios nos tiene preparado un mejor lugar. Entonces las cositas pequeñas usted tiene que vigilarlas, porque las zonas pequeñas son las que dañan el plantío, el viñero. No deje pasar esas cositas, hermano. Quiero advertirles en esta mañana, vigile esas cositas. Esas cositas pequeñas, vigílelas. ¿Cuánto lo van a hacer? Pero prométale con sinceridad a Dios. No solo porque yo le pregunte. Haga el esfuerzo. Quiero decir, hermano, que hay una anécdota que dice que había una ancianita, ¿verdad?, que tenía todo cerrado para que no entrara Satanás. Pero un día dice que esa viejita dejó media abierta la puerta. Y Satanás por allí empezó. No la dejó abierta de un todo, la dejó media abierta, esa viejita. Y por ahí dice que la anécdota es que Satanás metió el pico
Y fue abriendo y la viejita no se daba cuenta y por ahí entró Satanás por una pequeña hendidura que tenía en su puerta. Esa es una anécdota. Y cuando acordó Satanás tenía invadida su casa porque la viejita no cerraba bien la puerta. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Esa es una anécdota para nosotros, para que nosotros cerremos todas las avenidas que Satanás puede entrar a nuestro corazón. Porque quiero decirle, si Satanás usted le da un poquito solamente, Satanás puede entrar. Y de repente usted se va a hallar en problemas. Que Dios nos ayude a nosotros. Entonces nosotros tenemos que vigilar eso poquito que a usted le parece que no le afecta. Eso usted tiene que vigilarlo, hermano y hermana. Se lo digo en el nombre de Jesucristo, vigile esas cositas. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Llamó Dios a la luz. ¿Cómo la llamó Dios a la luz? Día. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque somos luz. Nosotros somos luz. Nosotros somos luz, dijo el apóstol Pablo allá adelante, ¿verdad? Dice, separó Dios, en el verso 5 de Génesis 1, llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche. Una separación, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana un día. Y vio Dios todo. Y fue separando, usted lee todo el capítulo, fue separando todo, ¿verdad? Hizo el mar, hizo las aguas, las puso aparte, los secos los puso aparte, y el mar le puso su límite que de ahí no va a pasar. Los separó las aguas de la tierra. Y llamó los secos tierra, y a las aguas las llamó mares. Una separación. ¿Para qué? Porque en esta tierra iba a poner a sus hijos. ¿Verdad que nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el mar? Yo no me hallo vivir solo en mar todo el tiempo, aunque hay hermanos que ya están acostumbrados a andar solo en mar. Pero yo no, porque cada uno de nosotros tenemos un lugar. Por ejemplo, yo si me fuera a vivir ahí por el mar, yo creo que no me hallaría mucho. Porque no miraría nunca solo en mar, andar así remangado en mar, porque usted tiene que caminar en el agua, ni zapatos usar, porque tiene que caminar en el mar. Descanso. Que Dios nos ayude. Pero entonces, Dios hizo las cosas correctas, el agua en su lugar, el mar en su lugar y la tierra en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios quería un lugar perfecto para el hombre y los seres vivientes. Ahora ustedes han visto un pescado vivir en lo seco, ¿verdad que no? ¿Qué necesita el pez? Necesita agua. Dios sabía que en su gran creación Él iba a tener una cosa para uno y otra cosa para otro. Los peces y los animales del mar iban a estar en su lugar porque a ellos les gusta el agua, y los animales de lo seco iban a estar en lo seco porque Dios así lo hizo perfecto. Amén. Y hizo al hombre perfecto. Amén. Que Dios nos ayude. Aleluya. ¿Para qué quería Dios entonces en la tierra? Una separación. Para poner a sus hijos en la tierra. Porque Dios dijo, el hombre tiene que vivir en la tierra, tiene que producirla, tiene que cosecharla, tiene que trabajar. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, hubo una separación desde el principio. Entonces, Dios nos llama a una total separación de la incredulidad. Eso es un tipo, hermano, de nosotros. Ese es un tipo perfecto para nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Ahora, cuando la tierra, ¿verdad? Cuando Dios iba a usar la tierra, ella estaba completamente en tinieblas. ¿Cómo iba a vivir un hombre en tinieblas? Que Dios nos ayude. Sí. Hablando de lo tipo espiritual. ¿Cómo un ser humano allá afuera, aunque ande de día, cómo va a vivir en tinieblas? No puede. Hablando de lo espiritual. ¿Cómo fue que nosotros, verdad? Dios nos tuvo que sacar de las tinieblas a usted y a mí, porque hubo una separación, hermano. Tiene que haber una separación. Si Dios lo llamó a usted, lo llamó a la luz. Aquí ya no hay tinieblas, en la palabra no hay tinieblas, ni hay ni una sola pizca de tiniebla en la palabra, porque la palabra es luz. Amén. Para nosotros. Amén. Entonces no tiene que haber tinieblas en nosotros, tiene que haber luz. Una separación. Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya. Antes de venir la luz, ¿verdad? Que la artificial es la luz. Aquí se usaba otra luz. Era el gas, ¿verdad? Los candiles. Pero el hombre tenía que usar luz. Y vivíamos bien, fíjense.
¿verdad? Pero cuando llegó la modernización, la luz, entonces, ¿verdad? Usted sabe, la gente se deprava, hay cantinas, ponen billares y todas esas cosas. Porque Satanás trabajando, ¿verdad? Por medio de esas cosas, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero entonces, ¿verdad? Dios quería una separación. Y dijo, sea la luz, separar la luz de las tinieblas. Desde entonces ha estado haciendo eso, separando la luz de las tinieblas. ¿Cómo? Por medio de la palabra también. Dios está haciendo una separación. Ya lo hizo con usted, creo yo. ¿Qué hizo usted? Escuchó la palabra. Porque usted andaba en tinieblas. Entonces, cuando usted escucha la palabra, tiene que haber una separación. La palabra hace la separación. Dios lo saca a usted de las tinieblas donde andaba, que no miraba, hacía lo que quería. Iba a las ferias, iba a los billares, iba a la cantina, los varones íbamos a las cantinas, nos emborrachábamos, andábamos en tinieblas, hermanos. Yo me pongo a pensar, qué barbaridad lo que yo hice en mi juventud, cómo desperdiciamos la juventud. Algunas hermanas, hermanos, desperdiciaron su juventud en las tinieblas. Estamos en tinieblas, hermanos. Pero Dios quiere hacer una separación todavía. Dios todavía quiere llevarnos a la luz, a la palabra. Entonces Dios está haciendo una separación. Yo espero, hermano, que usted, ¿verdad? Si todavía hay unas cositas allí, yo quiero que usted, en el amor de Cristo, obedezca la palabra y vaya vigilando, vaya separándose de esas cosas. Porque si no, de nada sirve que yo aquí, hermano, me esté desgaliando y yo miro la actitud de muchos hermanos todavía. Es lo mismo. Entonces, ¿verdad? Lo que quiere Dios es una separación total, porque Dios, hermanas, ¿qué dice la palabra? Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, separado de las cosas del mundo. Dios todavía está haciendo su trabajo a través de la palabra, separándola a usted de algunas cosas que usted todavía no cree. Dios nos ayude a nosotros, hermano. Usted se mezcla con el mundo, usted es enemigo de Dios. Primera de Juan, ¿verdad? El apóstol Santiago también lo describe en capítulo 4, dice, si usted es amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Óigame, hermano, y ser un enemigo de Dios. Uy, hermano. Por eso usted no tiene que ni poner ni siquiera la punta de sus pies en las cosas del mundo, pero ni siquiera. El apóstol Pablo leímos ahí, no toquen, ni siquiera toquen lo inmundo. ¿Cuál es lo inmundo? Las cosas de allá afuera es lo inmundo para Dios. Eso es inmundicia para Dios, hermano. Esas cositas que hay veces, como Adán estiró la mano, Eva estiró la mano, ella tocó lo inmundo y por eso es que el mundo cayó en desgracia. Porque por culpa de Adán y Eva, Eva estiró la mano y tocó el pecado. Ahora nosotros no debemos ni de pensar en las cosas de allá afuera. Si dejamos las cosas de allá afuera, olvídense. Porque Dios lo que quiere es una separación. ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Abraham obedeció. Sí. Porque si no, no iba a ser bendecido. Sí, amén. Él, ¿verdad? Él fue padre de muchedumbres y de naciones. Sí. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Separarse de su familia. Sí, su familia. Sí. Que Dios nos ayude, y suena duro esa palabra. Su familia le era un estorbo para recibir la bendición. Qué tremendo, hermano. Sí. Si Dios lo dijo, sepárate de tu parentela, tenía que hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sí. Ahora que nos llama a nosotros al Señor, hablando de lo espiritual. Esto es lo espiritual, no lo vaya a malentender, por favor, porque esta palabra muchas veces mal entendida. Sepárese usted si su familia, ¿verdad?, hace cosas que no cuadran con esta palabra. No sea partícipe. No sea partícipe. Porque Dios ya nos demandó y ya le escribimos la escritura. Si usted es partícipe de su familia, hacen una fiesta, usted no tiene que andar en esa fiesta, porque usted es un hijo, una hija de Dios.
Tiene que separarse, aunque a ellos no les parezca. Ay, hermano, pero es que la palabra, no toquen lo inmundo. Eso es inmundicia. Si su familia lo invita, mire que vamos a tener aquí una fiesta, un ratito, venir, si eso no te hace daño. No, hermano, ya les dije, las cositas pequeñas, esas hacen daño y por ahí empiezan a dar. Sí, sí, es cierto. Mire, hermano, ¿ustedes creen que Abraham amaba a Lot? Lo amaba, porque más adelante usted se da cuenta de lo que hizo Abraham con Lot. Lo amaba. Pero ¿qué le dijo a Abraham a Lot? Separémonos, hermanos. Hermanos, separémonos. Le dijo hermano y era sobrino. Entre hermanos no podemos estar peleando, Lot. Separémonos. Y ese es un tipo de nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Ese es un tipo de usted cuando viene a Cristo. Si su familia no está haciendo bien las cosas, usted como hijo de Dios y creyente de esta palabra, usted tiene que hacerse a un ladito, aunque ellos lo miren con desprecio. Porque, hermano, uno cuando viene a la palabra lleva el vituperio. Hasta su familia le dice, qué raro ahora. Hermano, a mí, eso es la crítica más grande que tengo que sobrellevar. Me dice mi hermana, y usted que ahora con nosotros ya no se reúne a celebrar allá con mi familia, ¿y qué voy a ir a hacer yo a celebrar con mi familia? Hermanos, si ellos lo que saben, ¿verdad? Y perdónenme si me están oyendo allí, ellos lo que saben es llevar cajas de cerveza, sí, a celebrar. No puedo yo estar allí en ese lugar, porque yo soy diferente. Dios me ha hecho diferente, me está haciendo diferente. Pero hay cosas, hay hermanos y hermanas que tienen el valor de ir a esa fiesta donde hay borrachos, donde hay vulgaridad, donde siente usted el olor a cigarro, donde siente usted el olor a cerveza. Hermano, quiero decirle, eso es contaminarse su alma. Este es el mensaje, hermano. Porque Dios quiere una total separación. Sí, amén. Hermano, dígale sinceramente, hermano, no puedo. Porque yo soy un hijo de Dios y no puedo contaminarme con esas cosas. ¿Usted cree, hermano, que Abraham, si hubiera sido un desobediente, hombre, hubiera dicho, pues, Lot, fíjate que te voy a seguir, voy a ir a los pecadores allá, voy a ir a unirme con los pecadores, de todas maneras este desierto que tú me das no sirve? No, Abraham tomó la decisión de agarrar el desierto donde no había ni agua. Cierto. Desierto. Sí. Pero lo que escogió, ¿qué dice la Biblia? La llanura, lo más parece. La llanura. Llanura, lo más parece. Dice que los hombres eran malos. ¿Qué dice? Pecadores. ¿Contra quién? Contra Dios. Jehová Dios. En gran manera. Sí. ¿Qué hizo Lot? Se fue a unir con los pecadores. Sí. Y ese fue el problema de Lot. Sí. Se casó con su esposa. Pero ahí su esposa, hermano, usted sabe Lot, el fracaso que tuvo su esposa. Sí. ¿Por qué? Por haberse mezclado con los pecadores. No, por eso el profeta de Dios dice, Lot era un cristiano tibio, como hay muchos. Así dice el profeta en este mensaje. Lot dice era uno de esos cristianos que son tibios, que su pie está aquí y el otro está allá. Así era Lot, tibio. ¿Saben qué dice el profeta en este mensaje? Lot apenas valía quizá algún centavo de dólar. Algún centavo quizás valía Lot porque tenía un valor. Pero nunca se comparaba, dice Abraham. Abraham valía 10 centavos quizás, o más. Pero Lot dice apenas valía un centavo de dólar por la desobediencia que él hacía. Dice la Biblia que Lot miraba el pecado en Sodoma y no tenía el valor de pararse y condenar el pecado. Así hay muchos cristianos, hermano. Por eso es que el pastor tiene que condenar el pecado. Por eso, hermano, no somos muy queridos. Y eso a mí no me importa. Pero si yo me trato de decirle, hermano, mi hermana, usted está en un pecado, arrepiéntase, tengo que decírselo. Porque es el deber mío, para eso nos tiene el Señor aquí. ¿Qué es el pastor? Él vela por sus ovejas. Aunque no son mías, ustedes son de Dios. Pero Dios nos ha encomendado a nosotros decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Si usted hace algo bueno, yo le digo, lo felicito, hermana, usted está haciendo lo bueno. Pero si usted está haciendo lo malo, hermana, usted está haciendo lo malo. Arréglese y no se enoje. Que hay hermanos a veces que van una chincha. ¿Qué necesitamos? Separación de esas cositas.
mí. Amén, hermano. Yo soy enojado. Yo sé, ahí por ratito se me enciende. Oren por mí, esa es la batalla que yo tengo. Por eso yo estoy luchando con mi carácter. Soy enojado. Mi esposa lo sabe. Pero al instante le digo, Señor, perdóname, ayúdame, por favor, ayúdame, Señor, ese es mi carácter. Que Dios nos ayude. Esas cositas, hermano, nos estorban. Mire, hermano, yo le he dicho al Señor, ¿por qué no entro en la unción? Estoy hace una hora orando, tratando de orar, ¿y por qué no? Y el Señor me dice, tenés que cambiar tu carácter. Eso es lo que estorba, hermano. A veces uno no echa de ver qué es lo que estorba en nosotros, hasta que otro se lo dice. Pero es bueno que otro se lo diga, hermano. Es bueno que otro mire el error suyo y que se lo diga sinceramente, no para dañarlo, sino para ayudarlo a usted. Es bueno que otro se lo diga, porque a veces uno no ve nuestros errores, ve los errores de los otros. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Entonces yo les lo digo, oren por mí, por mi carácter. Yo soy enojado, hermano. Que Dios me ayude, yo soy sincero. No sé cómo es usted, pero uno conoce a la gente, hermano. Yo de 5 años que tengo aquí, ya conozco más o menos a los hermanos, a las hermanas, ya les conozco. ¿Y qué tiene que hacer uno? Sobrellevarlos a ustedes, hermano. Porque uno no quiere dañar, lo que quiere es, hermano, ¿verdad? Ayudarle, hermano. Que no se vaya a perder por esas cositas. Cierto, hermano. Cositas que son, hermano, no son difíciles dejarlas. Que Dios nos ayude. Aquí se ha corregido mucho a las hermanas. El mensaje para eso es cómo la hermana debe vestirse decentemente, botar esas pinturas, esos aritos, esas cejas, dejarte crecer el cabello. Ese es el mandamiento de la palabra en este mensaje. Si la hermana se enoja, pues ya sabemos que hay dos cimientos. Es del otro cimiento. O si la hermana se enoja, pero al instante reflexiona y dice, no, es que es cierto, yo tengo que dejar esto. Es cierto, porque eso me impide un caminar con Cristo en santidad, como nos habló el viernes. Santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, oiga, nadie. Ya puede ser predicador, pero si ese predicador no es santo, no se santifica, no va a ver al Señor nunca. Porque sin santidad, nadie. Y nadie es nadie, hermano. Por más que usted venga todos los días a la iglesia, pero no practica la santidad. El hermano allá habló de los aritos, pero no dijo que eran prohibidos. No, es que ellos tienen temor, pero aquí se lo vamos a decir. Perdón, hermana. Perdón, hermana, pero aún puede ser chiquito. Pero aquí en este mensaje, ese es el orden. Ya me dijo eso, No lo diga, no lo vaya a hacer porque se lo digamos de aquí. No lo vaya a hacer. Es por si el Señor se lo dice a usted. Es por si el Espíritu Santo le dice. Pero este es el mensaje aquí. Que Dios nos ayude a nosotros. Un mensaje que decía un pastor, no se ponga la falta para ir a la iglesia y el pantalón para ir a otro lado. Eso está ocurriendo en las denominaciones de la iglesia. Pero hay iglesias que son el pastor es recto. Bueno, he escuchado predicadores de la denominación que son rectos. Le dan duro a las hermanas, bote los aritos, bote la pintura, bote los pantalones. Denominaciones. No digamos aquí, hermano, que somos la novia de Cristo, que nos vamos en un recto. Aquí tiene que dejar todas esas cosas. Eso es basura del mundo. Porque no sabíamos. Así venía yo. Hermano, sí. Yo le cuento, hermano, a los hermanos aquí que cuando yo vine a Cristo, antes de venir a Cristo, yo usaba unas calzonetías, hermano, que se me miraba todo. Pero cuando vino la palabra y me corrigió, Señor, dije yo, no sabía que esto era malo. Que Dios nos ayude. Y ahí vamos, mira, ahí vamos. Porque no es de un solo, esto es despacio. Dios lo va cambiando, Dios lo va transformando a usted. Yo veo a las hermanas ya, se van corrigiendo ya. Pero hermano, ¿verdad? Eso es conforme a usted le entregue a Dios su corazón. Si usted le entrega completamente a Dios su corazón, Dios le va a ir hablando y Dios la va a ir corrigiendo y usted va a ir haciéndole caso. No a mí no, sino a esta palabra. Abraham le hizo caso a Dios, a la palabra. Porque era un hijo de Dios. Abraham se separó de su sobrino Lot. Tuvo que separarse porque ya se agarraban. Ya se agarraban a golpe. Ahí dice la Biblia, los pastores de Abraham con los de Lot ya se agarraban, ya habían contienda.
somos hermanos, separémonos. No podemos estar así. Que Dios nos ayude. Amén. Vea usted, eso es hermano la línea de la palabra. Separación. Separarse de todas esas cosas. Abraham tuvo que hacerlo, dijo el profeta aquí, y lo dice la escritura. Separación, no a media, sino total. Las hermanas que les gusta la lengua, córtela ya. Empieza este 2026, haga un esfuerzo. Eso le va a impedir, ¿qué dice la Biblia? Ahí está, 1 Corintios 6, los chismosos, los adúlteros, los fornicarios, y tanta lista que hay allí. No heredarán el reino de Dios. Y es la palabra que lo dice, no lo digo yo, es la palabra. Los hechiceros, y tanta lista que hay allí. Eso se llama cortar eso ya. Yo espero aquí, hermano, que en su tiempo que están en la iglesia, si usted está tratando de hacerlo, siga tratando de hacerlo. Trate de cortar eso. Eso le puede impedir la entrada al reino de los cielos. Esas cositas. Que Dios nos ayude, porque somos peor que abriendo brecha muchas veces. ¡Corremos! No, hermano. Ciérrese la boca. David dijo, pon guarda en mis labios, Señor. ¿Qué quiso decir David? Que él no podía abrir su boca si no le convenía. Sí, amén. El profeta de Dios dijo en otro mensaje, si usted va a hablar del hermano, diga lo mejor, lo bueno del hermano, pero nunca diga lo malo del hermano. Sí. Yo les citaba la escritura, ¿verdad? El domingo. Cualquiera que le diga falto a su hermano es digno de condenación. Sí. Cualquiera que le diga falto a su hermano o a su hermana es digno de condenación. Lo dijo el mismo Jesucristo en su Biblia, en su palabra. Cualquiera dijo que le diga falto a su hermano es digno de condenación. Todas esas cositas, hermano, tiene que ir de nosotros saliéndose. Porque va, hermano, si lo encuentra el Señor hablando mal del hermano o de la hermana, hermano, usted pierde su tiempo aquí. Si no somos corregidos por la palabra. Entonces que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? ¿Están de acuerdo lo que la palabra dice? Es la palabra que lo dice. Cositas que nos estorban, hermano, separémonos. Ahora el profeta de Dios dice, ahora, si nosotros creemos la palabra de Dios, ella es la palabra de Dios viva, para darnos vida a nosotros. Amén. Pero si dudamos de la palabra de Dios, es muerte para usted. Así dice el profeta. Si usted obedece la palabra de Dios, es vida para nosotros. Pero si usted duda de la palabra de Dios, es muerte para nosotros. Amén. La misma palabra nos condena y la misma palabra nos da vida. Las mismas aguas que salvaron a Noé fueron las que condenaron al pecador y lo ahogaron allá. Las mismas aguas. No fueron otras aguas. Las mismas aguas que hundieron a Faraón y allá al ejército de Faraón fue la misma agua que salvó a Noé. Y esta palabra, hermano, si usted no lo obedece, es muerte para usted. Pero si usted lo obedece, es vida para usted. Esta misma palabra le da la vida a usted. ¿Para qué? Para vivir con Cristo por una eternidad. Dios nos ayude, hermano, a nosotros, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Así es la palabra. Que Dios nos ayude. Porque dice el profeta, Dios jamás habla una palabra a no ser que Él tenga un motivo para hablar esa palabra. Entonces Dios tiene un motivo para hablarnos a nosotros esta palabra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Que todos procedamos ¿a qué? A arrepentirnos. Todo es todo. Hasta el pastor también. Me incluye a mí. Que yo me arrepiento. Que Dios me ayude a mi hermano. ¿Será que Dios le ha costado cambiarme? No. Es que yo no le doy cabida a Dios. A Dios no le cuesta cambiarme, hermano. A Dios en un segundo lo puede cambiar a usted. Sí. ¿Cuánto le costó a Dios cambiar a Moisés? 40 años. Pero Dios, hermano, Él hubiera sido fácil cambiarlo allí en un instante. Mire, hermano, hay un hombre en la Biblia que Dios no le costó mucho cambiarlo. ¿Saben de quién es? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo solo le faltó unos minutos y Dios lo cambió al instante allí.
¿Cuántos lo creen? Amén. Si dice Hechos capítulo 9, léalo, Hechos capítulo 9. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos, consentía la muerte de los cristianos. Pero un día cuando Pablo se encontró con esa columna, no le costó años, no le costó días, le costó un minuto allí transformar a Pablo. Sí, separarlo de la incredulidad. ¿Verdad que a Dios no le cuesta? Sí. Pero Dios, hermano, Él nos hace tiempo. Nos hace tiempo. ¿Cuánto tiempo nos ha hecho? Miren cuánto tiempo me ha hecho el Señor a mí. Sí. 21 años y todavía se me calienta la oreja, me enojo. Oren por mí, hermano. Amén, hermano. Oren por mí. Que Dios me ayude. Yo, hermano, mire, ¿sabe por cuándo viene el enojo mío? Cuando me frustro. Cuando me frustro, yo a veces me enojo. Ese es el defecto mío. Quizás el diablo me está escuchando. Ah, ya te escuché. Ya te voy a poner frustración, pero yo sé cuál es la jugada del diablo. Si vienen frustraciones, yo me enojo, me tenso, no quiero que nadie me diga nada, porque es que me pongo no sé cómo. Estoy aquí con ese mal espíritu. Mi esposa lo sabe, que ella es la que convive conmigo. Que Dios me ayude a mí, hermano. ¿Qué dijo el Señor en su palabra en Mateo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí. Arregle las cosas antes que el día culmine. Vaya, no se le vaya a parar a la maquinita cuando esté dormido y usted dejó arrecho con su esposo, dejó arrecho con sus hijos. Vea, no se vaya a acostar así, se le pare la máquina y quiera despertarse y ya no. Se fue con eso. Sí, somos débiles, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos porque Dios nos demanda esfuerzo. ¿Qué nos demanda Dios en su palabra? Dominio propio. Sí. ¿Verdad que así nos demanda? Sí. Dominio propio, domínenos, domine ese carácter, domine esas cosas que le afectan a usted, domínela. Esfuércese y sea valiente, no tema ni desmaye. Esfuércese. Hermano, quiero decirle al profeta en otro mensaje, Abraham era enojado, Moisés era enojado, todos los profetas eran enojados, Elías era enojado. Sí, amén. ¿Verdad que Elías era enojado? Sí, todos los hombres, hermanos, eran enojados. Sí. ¿Pero qué hizo Dios? Dios tuvo que lidiar con ellos. Sí. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. No solo lo vamos a agarrar de ahí solo porque los hombres eran enojados, pues yo también soy. No. Dios cambió. Dios nos demanda un cambio, una separación de esas cosas. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos que Dios nos ayude? Amén. Yo estoy dispuesto que Dios me ayude, hermano. Amén. Miren, en Números capítulo 6, vamos a leer. ¿Qué demandaba Dios al pueblo de Israel? Ya lo vamos a ir, hermano. Números capítulo 6. Solo quiero mostrarles estas escrituras para que veamos. 6 capítulo 1. Mira lo que Dios demandó a Moisés al pueblo de Israel. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de Nazareno para dedicarse ¿a qué? A Dios, a Jehová, se abstendrá ¿de qué? De vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Miren qué mandatos eran esos. Todo el tiempo de su nazareno, de todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollajo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareno no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Gloria a Dios, hermano. Usted lo vamos a leer. Usted lo puede seguir leyendo. Amén. Que Dios nos ayude. Y hay leyes allí que eran las leyes mosaicas. Cómo Dios demandaba al pueblo de Israel todas estas cositas. Ellos bebían vino de uva. Y eran uvas silvestres, no esas que beben los borrachos. Eran vinos de uva silvestres. No llevaban alcohol, pero 0%. Pero Dios les demandó que se separaran de esas cosas para hacer un voto. Está abierto el servicio, hermano, porque parece que la niña vaya. Porque mire, hermano, para servirle a
Jehová en aquel tiempo era estricto. Era tan estricto que nosotros no hubiéramos soportado la corrección. Sí, es cierto, hermano. Eran leyes estrictas que persona que no cumplía esa ley, hermano, esa ley tenía que cumplirse porque si no el individuo recibía un castigo. Sí. ¿Quién lo mataba? El hombre no, lo mataba Jehová mismo. Jehová mismo mataba a la persona y si no cumplía con esos requisitos. No podía entrar un inmundo al templo. No podía. Si la mujer andaba enferma, no podía. Tenía que abstenerse 7 días. Era la ley mosaica. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Eran leyes. Tendría que haber una separación. Y la persona no tenía la culpa, porque Dios así lo hizo a la mujer, ¿verdad? En su periodo no tenía culpa. Pero había un mandato que tenía que cumplirlo la mujer. El hombre tenía que cumplir ese mandato de Nazareno. Sí. ¿Y qué de nosotros ahora que vamos en la gracia? Que estamos en la gracia, hermano. Y porque estamos en la gracia, hacemos de la gracia una desgracia muchas veces. Más responsabilidad. Queremos vivir una vida acomodada. Hermano, a mí me vale, me dice un hombre otro día. Bueno, está bien. A mí me vale. No me quieren De todas matar. maneras, que Dios nos ayude, hermano, nosotros. Nosotros cuando venimos a la escritura ya no nos vale. No, hermano. Ya cuando venimos a la palabra ya no nos vale, ya no esa palabra se va de nosotros, no le vale ya. Le vale la sangre de Cristo, que fue rociada para usted, que fue limpiado. Eso es lo que vale en usted. Tiene que cumplir lo que la palabra dice. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros. Amén. Dios continuamente ha separado, y es lo que Él está haciendo en esta hora. Es lo que Él siempre hace. Uno lo puede ver en cada reunión. Oiga, en cada reunión. Cada reunión que usted viene, Dios va haciendo una separación. Cada reunión que usted viene, Dios va haciendo una separación. Dios le habla a usted. Cada reunión que usted viene. Pero si se queda en la casa, en una hamaca, puede venir a la iglesia los 8 días aquí, pero nunca va a aprender lo que Dios, la palabra de Dios nos demanda. Siempre va a ser siendo el mismo renegado, la misma renegada. ¿Por qué? Porque desde ya se ve el arranque que no quiere obedecer. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 10:25? No dejando de congregar. Como algunos. Yo ya sabía algunos. ¿Quiénes son algunos? Él no puso algunas. Él incluyó todo, algunos. Vienen por costumbre. Que Dios nos ayude a nosotros. Todas esas cositas, hermano. Separemos de esas cositas. Haga un esfuerzo. Luche, hermano. Dios sabe la dificultad, pero si usted le dice, Señor, ayúdame porque yo no quiero hacer esto. Yo quiero luchar, Señor. Sí, aleluya. Yo quiero, Señor, llegar allá. Allá no va a haber perezosos, hermano. Allá en los cielos no va a haber perezosos. No va a haber gente acomodada. Va a haber gente que luchó aquí en la tierra por su salvación. Valientes, que dice la Biblia. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, las valientas, no los cobardes. No, los valientes. Si aquí usted va cobarde, le tengo una mala noticia. No va a entrar al reino de los cielos. Sí. Y aquí usted fue cobarde. No va a entrar al reino de los cielos. Porque desde aquí Dios lo va a entrenar. Sí, que amén. sea valiente. Hombre, hermano, que le dijo Jehová a Josué: sea valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así va a estar Dios con nosotros todos los días, hermano. Ni un segundo lo va a dejar a usted. Ni un minuto, pero ni aún cuando duerme. Dios está allí a la par de su cama. Allí está el ángel. Porque dice la Biblia: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y usted se acuesta tranquilo, porque allá está el ángel. Porque usted le obedece. El ángel de Jehová campa alrededor de aquellos que le temen. Pero de aquellos que no les temen, Dios por ratito se aparta, y es cuando viene Satanás y agarra al pobre individuo que anda aparte. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasó? Fue que usted se apartó del ángel. ¿Por qué me vino esto? Porque el ángel se apartó por un momento para Dios permitirle que lo sacudiera. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros, hermano. Cuando están dispuestos a seguir adelante, cuando están dispuestos a reconocer que le hemos fallado. Yo reconozco que le he fallado, hermano. Yo reconozco.
Y Dios me viene a ayudar me viene ayudando en esa área. Que Dios nos ayude, hermano. Póngase de pie. Reconozcamos, hermano. Reconozcamos. Porque un día va a haber una separación. Mateo 25, te lo voy a leer. Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25, 31? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Oiga bien, la escritura. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga bien, apartará o separará. Apartará los unos de los otros. ¿Cómo aparta el pastor las ovejas de los cabritos? Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y usted ya sabe quiénes son los cabritos, por no decir la mala palabra, porque esa es una mala palabra, tengo aquí. Él puso cabrito, cabrito, no puso la otra palabrota, ¿verdad? Cabrito. Cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá, venid. A los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre. Heredar el reino preparado para quién, para vosotros desde la fundación del mundo. Mira qué bello esto, preparado desde antes que usted naciera. Si usted es una oveja, no puede ser un cabro. Pero si usted nació cabro, no puede ser una oveja. ¿Qué hacen los cabros? Enciérralos por ahí, a ver si es cierto. Ellos se van a subir hasta por el techo. El cabro brinca de aquí para allá. La oveja no, la oveja necesita a alguien que lo guíe. La oveja está allí esperando que su pastor le lleve alimento. O que lo pastoree. Porque la oveja no se puede defender sola. Tiene que estar el pastor, pero el cabro no. Dios nos ayude entonces, para terminar. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y diciendo, y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te cogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Él respondió el rey, le dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeños, me lo hiciste a mí. Amén, sí. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Verá que va a haber una separación allá? ¿Ah? Hermano, allá va a haber la separación total. Aquí, hermano, Dios está haciendo una separación a través de la palabra. Hay cosas suyas, si la toma, no la toma. Hay cosas suyas y sigue haciendo lo que quiere hacer, hágalo. Yo no le prohíbo, hermano, hágalo. Pero sí le voy a decir que si está haciéndolo mal y lo miro, si no está haciéndolo bien, voy a tener que llamarle la atención. Porque es una responsabilidad mía. Porque en aquel día, el profeta de Dios dijo, ese dedo huesudo, no me voy a decir, ¿por qué no le dijiste la verdad al hermano? Tuya la culpa que esté aquí en el infierno. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces no se vaya a enojar. Si le digo la verdad, aunque me dé diezme, aunque me dé ayuda, yo le voy a tener que decir la verdad siempre. Y si no me da, pues gloria a Dios, pero yo salgo de mi responsabilidad. Ese es mi deber. Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Va a haber una separación. Vamos a orar, hermano. Oren por mí. Yo voy a orar por ustedes. Oremos por don Vicente. Quiero decirle que ayer no quería el hombre reconciliar. Dijo, no, yo no me reconcilio. Hasta que no traigan una huella aquí, dijo. No me reconcilio.